¿Todavía te crees que una batalla medieval era un duelo glorioso de caballeros con armas relucientes? Pura estafa de Hollywood. Muchos soldados morían asfixiados bajo pilas de cuerpos en el lodo, o ejecutados como prisioneros después de rendirse, y hasta los obispos luchaban empuñando mazas junto a otros guerreros. Hoy vas a vivir la verdad cruda de ser soldado en la Edad Media. Campañas que dependían de la cosecha, asedios eternos, caballos más pequeños de lo que imaginas y un trauma que perseguía a los supervivientes. Quédate, porque esto cambia para siempre la imagen romántica de las grandes batallas. Comencemos. En la Europa medieval, cuando un soldado era llamado a la batalla, sabía que la muerte lo rodeaba de cerca, cara a cara y sin filtros. Pero librar una guerra en aquella época era mucho más complicado de lo que imaginas. Un final sangriento era solo una de las muchas preocupaciones que tenían los combatientes cuando las flechas empezaban a volar. Hoy vamos a meternos de lleno en la primera línea de batalla para descubrir cómo era realmente estar en el frente de una batalla medieval. En la época moderna tenemos temporada de fútbol, de baloncesto o de series de televisión, pero en la Edad Media existía la temporada de campaña militar, que era cuando se concentraba la mayor parte de los combates. Como la guerra solía librarse al aire libre, las campañas coincidían con el buen tiempo, aunque nunca se limitaba exclusivamente a los meses cálidos de verano. Los asedios podían prolongarse meses y extenderse hasta el invierno, y los señores feudales solían convocar a sus hombres después de sembrar los campos y antes de la cosecha. Esta elección tenía claras ventajas. En primavera, verano y principios de otoño había más forraje para hombres y caballos, menos necesidad de leña y menos problemas de terreno embarrado al acercarse el enemigo. Sin embargo, también había inconvenientes. Por ejemplo, cuando Guillermo el Conquistador reunió a sus tropas para invadir Inglaterra en 1066, lo hizo en verano. El problema vino cuando los vientos contrarios retrasaron la partida, y, mientras tanto, las fuerzas inglesas que esperaban su llegada tuvieron que volver a casa para la cosecha, dejando las tierras del rey Harold desprotegidas. El soldado medieval no iba necesariamente solo a la guerra. Dependiendo del tipo de campaña, podía llevarse incluso a la mujer, a la madre, a los hijos, incluso a otros familiares. Básicamente metías a todo el mundo en un carro familiar medieval y carretera y manta. Esta costumbre fue especialmente común durante las cruzadas, cuando miles de personas partieron desde Europa occidental rumbo a Jerusalén. Claro que este tipo de cosas tenía sus riesgos. Los peligros de viajar con la familia quedaron patentes en el desastroso intento de Pedro el Ermitaño por llegar a Tierra Santa. Poco después de llegar a Constantinopla, su grupo de peregrinos se topó con un contingente turco. Según los relatos, los turcos entraron en las tiendas y masacraron a todo el que encontraron: débiles, enfermos, clérigos, monjes, ancianas y hasta niños en el pecho. Tal vez por eso, en cruzadas posteriores, muchas de las esposas que acompañaban a sus maridos eran de alta nobleza, como la de Ricardo Corazón de León, que se unió a él en Siria, tras casarse en Chipre en 1191. Eso sí, su estancia fue breve. La verdad que para una mujer de la época, cuando has visto una batalla medieval, ya has visto todas. Las armas medievales que tanto hemos comentado en este canal se diseñaban para matar, pero no todas las heridas resultaban mortales. Los golpes en la cabeza con mazas, espadas o hachas solían provocar daños cerebrales y deformidades, aunque también dejaban unas cicatrices impresionantes. Por ejemplo, heridas fatales fueron halladas en los restos de soldados de la batalla de Towtown en 1461 y de combates cerca del castillo de Stirling entre los siglos XIII y XV, que muestran las innumerables formas en que un guerrero podía encontrar la muerte. Hablamos de cortes, de golpes y perforaciones por todo el cuerpo que apuntan a un final muy doloroso. Los textos medievales dan fe de esa brutalidad. El relato de Engerland de Monstrelet sobre la batalla de Agincourt en 1415 describe el infierno después de la batalla medieval. Los ingleses se llevaron a sus heridos, mientras muchos franceses heridos se arrastraban como podían hacia un bosque cercano o a las aldeas próximas, donde la mayoría acabó muriendo. Además, los caballos de guerra que vemos en las películas ambientadas en la Edad Media suelen ser bestias musculosas enormes, ¿verdad? Pues según investigaciones recientes, probablemente no eran más grandes que un pony actual. Menudo chasco, ¿verdad? Un equipo de 5 universidades inglesas analizó cerca de 2000 huesos de caballo del siglo IV al siglo XVII, encontrados en yacimientos arqueológicos de Inglaterra, y se compararon con caballos modernos.
El resultado, pues que la mayoría de caballos de la época medían menos de 1,47 metros de altura del suelo a la cruz, que es el punto más alto de la espalda, justo detrás del cuello. Aún así, los criadores medievales dedicaron mucho esfuerzo a que esos caballos pequeños fueran increíblemente fuertes. Si te están gustando estos detalles que destrozan los mitos medievales, suscríbete al canal para no perderte más curiosidades como esta. El entrenamiento militar como tal no existía para todo el mundo en la Edad Media. Una vez se reunían las tropas, participaban en maniobras y ejercicios, pero en general la gran mayoría dependía de las habilidades adquiridas a lo largo de la vida. La caza, por ejemplo, desarrollaba la destreza a caballo y el manejo de las armas. Sí que es verdad que hacia la Baja Edad Media los caballeros podían perfeccionar y demostrar sus habilidades en el circuito de los torneos. Eso sí, estos torneos también eran muy peligrosos. El duque Leopoldo V de Austria murió en un accidente de justa en 1194. Y la verdad que no era exactamente la muerte más gloriosa. Era como fallecer en un entrenamiento de partido de fútbol antes de la Champions. Los soldados griegos y romanos tenían uniforme, al igual que los ejércitos permanentes en la Edad Moderna. Pero los guerreros medievales luchaban con lo que tenían. La armadura y el equipo que llevaras dependía según la riqueza y tu clase social, muchas veces solo accesible para los caballeros. Además, los soldados medievales, especialmente en la Alta Edad Media, también aportaban su propia comida. Cuando Carlomagno reunía sus ejércitos cada año, daba instrucciones claras sobre lo que tenían que llevar. El escudo, la lanza, la espada, daga, arcos, carcajes con flechas. Además, herramientas como hachas, cepillos, barrena, tablones, palas y utensilios de hierro. Se recomendaban provisiones de 3 meses y ropa para medio año. Pero no todo eran obligaciones, también había ventajas. Cualquiera que haya jugado a dragones y mazmorras sabe que lo primero tras ganar una batalla es saquear a los enemigos caídos. En la Edad Media pasaba parecido. El botín formaba parte de la experiencia. Los vencedores despojaban a los muertos de armaduras, de armas y cualquier objeto valioso que llevaran. También podían arrasar aldeas o ciudades conquistadas en busca de suministros. Pero bueno, esto no siempre era un caos total como te imaginas. En la Alta Edad Media, los señores feudales repartían el botín como consideraban justo, dando porciones iguales a sus hombres. Cuando Carlomagno derrotó a los ávaros a finales del siglo VIII, distribuyó su enorme tesoro entre la iglesia y sus tropas. La guerra de asedio era también esencial en la Edad Media, pero desgastaba demasiado. Tanto si estabas dentro como si estabas fuera del castillo o la fortaleza asediada, podías quedarte allí semanas o incluso meses. Un asedio en condiciones requería llevar tropas, armas, suministros, montar un campamento y construir máquinas de asedio, como los famosos trebuquetes, torres, etc. Cuando Enrique III atacó el castillo de Kenilworth en 1266, reunió 60.000 virotes de ballesta y construyó 9 máquinas de asedio. El sitio duró 6 meses. De hecho, la mayoría de veces el objetivo no era la destrucción total, sino intimidar, desgastar y forzar a la rendición. Los atacantes querían quedarse con la tierra o el castillo con el menor daño posible. Dentro, muchas veces las provisiones escaseaban y las enfermedades se extendían por las defensas, que cedían tras repentinos ataques. Se cuenta que cuando Kenilworth se rindió en 1266, solo tenían víveres para 2 días más. Comunicar información en un campo de batalla medieval era complicado. Los soldados de a pie, que a menudo no entendían bien la batalla en la que estaban participando, caían fácilmente víctimas de malentendidos. Si corría, por ejemplo, el rumor de que un comandante había muerto, podía desatar el pánico en las tropas. En la batalla de Hastings, en 1066, la falsa noticia de la muerte de Guillermo de Normandía hizo huir a parte de sus tropas. Se cuenta que solo cuando Guillermo se quitó el yelmo y gritó «¡Miradme, estoy vivo! Con la ayuda de Dios obtendré la victoria», sus hombres volvieron al combate. También capturar prisioneros era delicado. Si eran demasiados, había que alimentarlos y alojarlos. ¿Quién quiere eso en la realidad? Desde luego que no Enrique V, que tras la victoria inglesa en Agincourt en 1415 ordenó ejecutar a los cautivos franceses. En cambio, si capturabas nobles o gente con dinero o habilidades útiles, podías pedir un rescate. Los prisioneros pagaban por su libertad. Los caballeros eran el premio gordo de los rescates. Además, traían caballo y armadura como bonus. Se cuenta que durante la Guerra de los 100 años, el rescate se convirtió casi en un mercado con reglas de pago y posibilidad de intercambio de prisioneros.
Durante la Edad Media, hombres de iglesia participaban activamente en las batallas. Obispos y curas guerreros aparecían en el campo no solo para dar bendiciones, sino empuñando armas. Guillermo el Conquistador tenía un medio hermano, llamado Odo, el obispo de Bayeux, que luchó a su lado en Hastings en 1066. De hecho, es que una de las principales justificaciones para la guerra era la voluntad de Dios, que unía inseparablemente la religión y el poder político. Cuando Carlos Martel derrotó a los musulmanes que intentaban invadir Europa en 732, se vio como victoria del cristianismo. También Carlomagno, que al expandir su imperio en el siglo VIII luchaba por la fe y por el poder. Ganar las batallas demostraba el favor divino y la devoción por la Iglesia. Sin embargo, había casos en que los cristianos combatían entre sí y ambos bandos reclamaban el mismo Dios. Al final, solo el resultado mostraba de qué lado estaba realmente Dios en la batalla. Otro elemento que no podemos olvidar es el impacto psicológico de la batalla, también mencionado en este canal. El ruido ensordecedor de las trompetas, los gritos, los choques de metal, combinado con el olor a sangre, el sudor y el miedo, podía romper la moral de los hombres más rápido que cualquier herida. Muchos soldados sufrían lo que hoy reconocemos como el estrés postraumático, pesadillas, temblores y un miedo paralizante al volver al combate. Los cronistas mencionan casos de guerreros que, tras sobrevivir a masacres, se retiraban a monasterios buscando la paz espiritual, incapaces de soportar el peso de lo vivido en la batalla. Además, si eras un soldado medieval en una batalla, tenías que vigilar muy bien a los arqueros, capaces de matarte desde muy lejos. En la Edad Media se usaron arcos cortos, se usaban ballestas y arcos largos para lanzar tormentas letales de flechas que eran casi imposibles de esquivar. Algunas de las flechas perforaban armaduras, sillas de montar, la malla y por supuesto la carne humana. Por ejemplo, los arcos largos fueron decisivos en batallas como Crécy y Agincourt durante la Guerra de los 100 años. Su mayor alcance, la potencia y rapidez de recarga dieron la ventaja a Inglaterra en los siglos XIV y XV, hasta que la pólvora cambió las reglas totales del juego. Aunque las películas nos muestran discursos épicos antes de la batalla, como en el caso de Braveheart, la realidad de cómo los comandantes motivaban a sus tropas es bastante desconocida. Los cronistas, al narrar victorias importantes, solían inventarse estos discursos inspiradores. Quizá deberían haber llevado a los escritores al campo de batalla. A veces, los líderes delegaban esta tarea. Por ejemplo, antes de la batalla de Lincoln, en 1141, el rey Esteban, que se cuenta que no tenía una voz especialmente carismática, dejó que uno de sus nobles, Baldwin, arengara a las tropas. Baldwin defendió que la causa del rey era justa y que sus hombres eran numerosos y efectivos. El discurso pudo funcionar, pero el resultado no. El rey finalmente fue capturado y pasó 6 meses prisionero. Y, claro, por supuesto que el discurso medieval más famoso es el ficticio que Shakespeare escribió para Enrique V sobre Agincourt, en 1415. Si estamos destinados a morir, somos suficientes para que nuestra patria nos llore. Y si es a vivir, cuanto menos hombres, mayor parte del honor. Y bueno, aunque el discurso nunca lo pronunció, el verdadero Enrique derrotó a un ejército francés mucho mayor y mejor armado en lo que algunos consideran una de las mejores victorias militares de la historia. ¿Y entonces qué opinas? ¿Habrías sobrevivido como soldado medieval? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por verme.